Buenas tardes a todos y todas. Esta es la cápsula o guía de lectura dedicada a el texto Los lenguajes del arte y cuándo es que hay arte, de Nelson Goodman. Y también a una breve, pequeña introducción a la estética dentro de la filosofía analítica. No hay duda de que una de las corrientes filosóficas más influyentes del presente es la filosofía analítica. En parte porque es la corriente filosófica que mejor se ha acoplado a los procesos propios de la producción de conocimiento en el siglo XX. Básicamente al conocimiento que se desarrolla en los campos de las ciencias naturales, a la aplicabilidad tecnológica de esos conocimientos, a la automatización y a la ingeniería de la información y de la inteligencia artificial, a la instrumentalización eficientista de la experimentación y la incorporación de los resultados de la investigación científica a procesos comerciales y a procesos políticos o sociales de la cotidianidad, etc. Y en parte también porque es la corriente que ha recogido de manera más sistemática y profunda el giro lingüístico que caracteriza filosóficamente nuestra era, generando a partir de una enorme sofisticación de la lógica y de la filosofía del lenguaje, muy eficientes y muy útiles herramientas justamente para el análisis de todo tipo de temas, fenómenos y urgencias contemporáneas. La filosofía analítica se ha tomado totalmente en serio el convencimiento metodológico del giro lingüístico, según el cual, como ya vimos, como en las charlas anteriores, en lugar de perdernos directa e inmediatamente en los fenómenos, es aconsejable primero, antes, localizar, aislar, analizar y cuestionar la manera específica, el modo y el tipo de lenguaje con el que nos referimos a los fenómenos y hablamos de ellos. Quizás, bueno, dos objetivos se cumplen procediendo de esta manera, que son a la vez dos de los grandes objetivos que se plantea la filosofía analítica. Uno es claramente, obviamente, que vamos a terminar conociendo muy bien, afinando y perfeccionando también nuestro lenguaje a la hora de aplicarlo a la investigación de temas, fenómenos y urgencias. O sea, vamos a terminar con un lenguaje más preciso, más unívoco y menos ambiguo. Y el otro objetivo, que es quizás el más relevante a nivel filosófico, es que con un lenguaje más preciso, más unívoco y menos ambiguo, muchos de nuestros problemas, muchos de nuestros errores y muchas de las dificultades para avanzar en el conocimiento y en la solución de nuestros problemas terminarán disolviéndose como pseudo problemas, como problemas en realidad
mal planteados o simplemente problemas que son producto de la confusión de nuestros términos, de sus usos, de sus funciones, de sus referencias y de sus significados. Fíjense que es en este último sentido, justamente, que esta corriente filosófica obtiene su nombre, su mismo nombre, como filosofía analítica. Es decir, se trata de una filosofía analítica cuando antes de dirigirse al fenómeno o al intento de solución directa del problema, de los problemas a los cuales se enfrenta, realiza un análisis del planteamiento del problema. De tal modo que, dado que la mayoría de nuestros problemas y nuestros fenómenos de investigación, objetos de investigación, se presentan bajo la forma lingüística de una proposición, de una pregunta, de un tema, de una inferencia, de una tesis, de una hipótesis, ese análisis entonces es en realidad un análisis del lenguaje. Un análisis del lenguaje con el cual se plantean y se proponen nuestras cuestiones por investigar. Ustedes pensarán que en realidad este procedimiento lo realizamos siempre en filosofía y en realidad desde todas las diferentes corrientes de pensamiento. O sea, en la medida en que entendemos que la filosofía se aboca a las preguntas y a los problemas, a las posibles clarificaciones, a los andamiajes conceptuales para formular mejor nuestras preguntas y para ensayar mejores respuestas y posibles soluciones a ellas, entonces parece que toda la filosofía es analítica. Ciertamente, la filosofía es siempre analítica en el sentido en que el análisis de la pregunta, el análisis del planteamiento de los problemas, el análisis de la rigurosidad conceptual y categorial, el uso de la lógica y el cuidado inferencial en nuestros argumentos siempre están presentes en nuestro trabajo, en todos los trabajos dentro de todas las corrientes filosóficas. Entonces, ¿de dónde proviene el elemento específico de eso que llamamos la filosofía analítica? Quizás entonces lo que mejor caracteriza a la filosofía que en el siglo XX se ha definido como la filosofía analítica, entonces sea su énfasis en la claridad, en la precisión que provienen del uso de los nuevos métodos que ha ensayado la lógica moderna. Se suele decir en el contexto de la filosofía analítica, entonces, que a la base, como fundamento de la precisión y la claridad filosóficas, cognitivas, epistémicas, debe de encontrarse los métodos de la lógica moderna. Hay diferentes tipos de análisis, incluso la misma definición de análisis, ustedes lo pueden revisar en diferentes diccionarios o enciclopedias de filosofía. Análisis tiene muchos diferentes significados y ha sido tomado en filosofía en diferentes sentidos. Como ustedes saben, hay una analítica desde Aristóteles en el Organon, pero también hay un análisis en la Edad Media, sobre todo en la hermenéutica medieval. Hay una idea de análisis también en la lógica escolástica, en la lógica nominalista.
Hay también un análisis posteriormente en la filosofía crítica kantiana, en la Ilustración hay una idea también de análisis, en Leibniz había previamente también una idea de análisis, y hay, como ustedes saben, una idea de la analítica o del análisis muy diversa en la historia del pensamiento. En el contexto de la filosofía analítica se habla de tres formas de análisis. De un análisis interpretativo, de un análisis descompositivo o un análisis de descomposición, que de hecho el sentido del término griego análisis originalmente es un término que significaba eso, descomposición o destrucción incluso de aquello que queremos analizar. La definición que da Aristóteles en el órgano de análisis va un poco en este sentido. Aristóteles plantea que el análisis es esa práctica que el investigador, que el curioso debe de realizar cuando se enfrenta a lo complejo. Cuando estamos queriendo investigar, queriendo conocer lo complejo, lo que es complejo, no lo que es unitario, sino lo que es complejo, es irremediable, dice Aristóteles, desarmarlo, descomponerlo, incluso destruirlo, para entenderlo en su complejidad. Análisis tiene que ver con esto. Entonces, tiene que ver, por supuesto, con una idea de interpretación y también tiene que ver con esta idea que viene un poco de los griegos y que está en la misma raíz del término, lingüística del término, de análisis de descomposición. Y, finalmente, hay un análisis regresivo. Según la filosofía analítica, los dos primeros tipos de análisis, el análisis interpretativo y el análisis de descomposición, se presentan de muchas maneras en diversos modos de estudio de la realidad y de investigación de problemas en otras ciencias, en otras ramas de la filosofía e incluso en otras formas de saber, incluso hasta no científico, como por ejemplo en la lectura literaria o etcétera, en la interpretación literaria. Pero el que caracteriza la filosofía analítica es el análisis regresivo, que es un análisis que consistiría entonces en el proceso de regresar a trabajar en teoremas y principios básicos, más simples y más elementales a nivel lógico y a nivel de razonamiento, mediante los cuales un problema podría ser resuelto o disuelto. Ojo lo que digo, un problema podría ser resuelto o disuelto, más que interpretado o descompuesto, como la etimología del término análisis lo indica. Para poder realizar esa regresión a principios y teoremas, es necesario desarrollar un marco mucho más rico, riguroso y estricto conceptualmente para poder llegar a teoremas o a principios. Lo cual, según la filosofía analítica, solo se logra a través de una apropiada formalización teórico-lógica. Como ven entonces, el punto crucial aquí para definir la filosofía analítica, para definirla como una corriente de pensamiento desarrollada en el siglo XX, es el uso que hacen de la lógica moderna. ¿Qué es la lógica moderna? Bueno, entonces es el uso que hacen de la lógica moderna, entendiendo por lógica moderna la cuantificación, la formalización y la sofisticación de la lógica desarrollada por
Gottlob Frege, por Bertrand Russell y por muchos otros lógicos de finales del siglo XIX y principios del XX. Junto con, además de este uso que hacen de la lógica moderna, también la filosofía analítica adopta las nuevas técnicas que se desprenden de la gran investigación que en realidad desde la Ilustración se viene dando de las relaciones entre lógica y lenguaje. Entonces, dicho de otro modo, la filosofía analítica viene a transformar la filosofía en el siglo XX utilizando las poderosas herramientas de la cuantificación lógica y las teorías del sentido y la significación para clarificar los marcos conceptuales fundamentales a través de los cuales pensamos el mundo y la realidad. En términos históricos, la filosofía analítica tiene sus orígenes, como les decía, en la obra de Gottlob Frege, un gran filósofo y lógico alemán, Bertrand Russell, un gran filósofo también lógico y matemático también, ensayista inglés, George Edward Moore, que también un compañero de estudios y de trabajo de Bertrand Russell en Oxford, en Inglaterra, y Ludwig Wittgenstein, un ingeniero millonario austriaco que se dedica a la filosofía y a la lógica, que se va a estudiar a Oxford, que se gradúa de doctor con Russell y con Moore, y que desarrolla una teoría tanto del lenguaje como de la lógica que son fundamentales para todo el desarrollo de la filosofía analítica en el siglo XX. Ahora, ellos no llamaban filosofía analítica al trabajo que ellos mismos hacían o desarrollaban. No es sino hasta que la filósofa inglesa Susan Bridget publica en 1930 su introducción a la lógica moderna y en 1933 ella funda en Inglaterra, en el Círculo de Lógicos, la segunda generación después de Bertrand Russell, de Moore, de Wittgenstein, la segunda generación, ella forma parte de esta segunda generación, funda la revista Análisis en 1933. Es en este momento que se empieza a hablar de filosofía analítica. Es decir, es un grupo de una generación más joven que los que mencionamos antes, que recoge los trabajos de estos autores, de Frege, de Russell, de Moore, del Wittgenstein, del Círculo de Viena también, Carnap, Ayer, toda esta gente, y plantean una serie de preguntas que son las que realmente dan inicio a la filosofía analítica. Principalmente se preguntan por el carácter informativo del análisis lógico y de significado y por el potencial carácter transformativo de esos mismos tipos de análisis. Es decir, Frege, Russell, Moore, Wittgenstein desarrollan la lógica, hacen una enorme sofisticación de los métodos lógicos de cuantificación y de formalización de las proposiciones y del lenguaje, desarrollan teorías de la significación y del sentido, pero todavía faltaba saber para qué servía eso. Y es esta segunda generación, la generación de los años 30, sobre todo en Inglaterra, en Oxford, que plantea esa pregunta. Ok, todo ese análisis lógico y de significado tan sofisticado tiene carácter informativo, es decir, se aplica para el análisis de problemas, para el análisis de fenómenos, para el análisis de teorías, de argumentos, de inferencias, para corregir y perfeccionar nuestro lenguaje, pero tiene carácter informativo, es decir, nos dice algo acerca del mundo,
nos informa acerca de estados de cosas, nos informa acerca de la estructura del mundo o incluso acerca de la estructura de nuestro propio pensamiento del mundo. Tiene carácter informativo. ¿Cómo pasar del mero análisis lógico de lo que ya hay a que ese análisis lógico tenga un carácter informativo y nos diga y nos proponga algo acerca del mundo? Y la segunda pregunta, no solo que tenga un carácter informativo, sino si tiene un potencial transformador o transformativo esos mismos tipos de análisis lógicos y de significado. Es decir, si además de decirnos algo sobre el mundo, es capaz de modificar nuestras mismas formas de pensar, es capaz de modificar el estado de la cuestión en términos de conocimiento de la realidad, es capaz de transformar prácticas científicas, modelos de investigación, de transformar el paisaje del conocimiento y de las teorías válidas o inválidas, adecuadas o inadecuadas, si tiene además de un carácter analítico, entonces un carácter informativo y un carácter transformador o transformativo. Es en este punto, cuando se plantean estas preguntas, que nace la filosofía analítica, como una filosofía que estudia el alcance de los diversos modos lógicos de análisis en la resolución de problemas y en el conocimiento del mundo. Esta filosofía analítica, además, se desarrolla principal, aunque no exclusivamente, en países anglosajones. Y posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, se desarrolla de manera tremendamente acelerada en los Estados Unidos de América, en donde se convierte en la corriente filosófica todavía hasta hoy dominante. Gracias al trabajo sostenido por los norteamericanos, por todos los que migraron desde Europa, desde Inglaterra, pero también sobre todo desde Alemania, desde Austria, desde Suiza, desde Francia, a los Estados Unidos, que ya hacían filosofía de la lógica, filosofía del significado y del sentido, etcétera, filosofía del lenguaje. Gracias a todo ese trabajo sostenido por toda esta generación en los años 50 en Estados Unidos, dedicándose a estudios que intentan integrar los problemas del lenguaje ordinario, el lenguaje que usamos todos los días, con problemas de los lenguajes ideales de la lógica y de las matemáticas. Un ejemplo de eso es Quine, por ejemplo, un filósofo fundamental en este sentido. Junto con problemas de la filosofía de la ciencia. Es decir, juntaron los problemas del lenguaje ordinario, la significación, el sentido, con problemas de los lenguajes ideales de la lógica y las matemáticas, la cuantificación, la formalización, la inferencia, el cálculo, junto con problemas de la filosofía de la ciencia. ¿Qué métodos, qué procedimientos, qué marcos teóricos, qué andamiajes teóricos justifican el avance, el desarrollo del conocimiento científico? Entonces, ¿y qué evaluaciones y qué formas de evaluación tenemos para el conocimiento científico? Entonces, lo que inicia, voy a decirlo de este modo, como un montón de ideas y métodos basados en la lógica y en la filosofía de las matemáticas, en Frege, en Russell, en Wittgenstein, en Moore, llega a expandirse a la filosofía del lenguaje, tanto del lenguaje ordinario como de los lenguajes ideales, formalizados, hasta terminar llegando a la ética, a la filosofía de la ciencia, a la filosofía de la mente, a la ciencia cognoscitiva o cognitiva, a las ciencias de la información y a la informática, e incluso hasta la estética, que es lo que nos interesa ahora explicar. Si atendemos al origen y al método de la filosofía analítica, lo que acabo de relatarles,
quizás podamos caracterizar mejor entonces a la estética analítica, entendiendo por estética analítica a la parte de la filosofía analítica que se dedica a estudiar los problemas de la belleza, del arte, del gusto, de la experiencia estética y de la evaluación artística. Bueno, lo primero sería algo que ya mencionamos. Pongan atención, la filosofía analítica parte de la convicción de que es en el estudio del lenguaje en donde se puede desarrollar los procedimientos correctos para la clarificación de problemas filosóficos. O sea, este carácter lingüístico es lo importante. Es un carácter lingüístico que ya supone una especie de primera depuración metodológica, como quizás se puede ver muy claramente en Wittgenstein. Por ejemplo, para quien la mayoría de problemas filosóficos, para Wittgenstein, la mayoría de problemas filosóficos, la existencia de Dios, la existencia del alma, un pensamiento de la totalidad, la existencia del bien, la ley moral como una ley universal y aplicable de manera eh, eh, categórica. Si los universales existen, si las propiedades de los objetos se encuentran en los objetos o están entre los objetos o disueltas entre varios objetos. Piensen ustedes las grandes preguntas de la metafísica, las grandes preguntas de la ética, las grandes preguntas de la epistemología desde la antigüedad. Según Wittgenstein, la mayoría de problemas filosóficos son en realidad problemas de nuestra manera de hablar en el lenguaje y no problemas que se refieran a la realidad o a nuestra incapacidad, desconocimiento o ignorancia de la realidad. Por lo tanto, el trabajo filosófico consistirá mucho más en la disolución de falsos problemas o pseudo problemas que nos quitan tiempo a través del análisis del lenguaje en el que están planteados y formulados, antes que un esfuerzo y una aplicación en su solución así directa, irse de bruces a intentar solucionarlo. La existencia de Dios, ok, intentemos solucionar el problema de la existencia de Dios. ¿Dios existe o Dios no existe? Bueno, Wittgenstein dice lo que hay que hacer es más bien saber si eso realmente es un problema. Porque quizás no sea un problema filosófico, quizás simplemente se disuelva si logramos hacer un análisis del lenguaje a través del cual planteamos y formulamos un problema como el de la existencia de Dios. Descubriendo al final que no era un problema, sino que era un falso problema o un pseudo problema o un problema mal planteado y mal formulado. En el caso de la estética, eso tiene claramente una, o plantea o propone una discusión frontal. Esta aplicación del análisis del lenguaje en la disolución de problemas, falsos problemas o pseudo problemas a través del análisis del lenguaje, como digo, tiene la función de enfrentar directamente la estética analítica con la estética idealista que venía siendo la estética dominante desde el siglo XVIII. Según la estética analítica, la estética idealista hacía o hace
porque al mismo tiempo que están Russell y Moore y están todos ellos en Oxford estudiando lógica y Wittgenstein desarrollando esta filosofía analítica, está Collingwood, también el mayor representante de la estética idealista, está ahí en Oxford, unas cuantas oficinas más para allá de donde estaba Moore y donde estaba Bertrand Russell. Entonces, según los analíticos, la estética idealista hace un uso acrítico de sus términos. O sea, usa términos que resulta que además son los términos fundamentales para el desarrollo, el planteamiento de su teoría idealista estética, un uso acrítico de esos términos. Términos como el de arte, términos como el de sentimiento, términos como el de objeto artístico o términos como el de expresión, están usados acríticamente por la estética idealista y según los analíticos, esto se ve claramente en el hecho de que esos términos, si nos ponemos a ver su uso y ver si están siendo pensados de manera unívoca y utilizados a partir de una definición unívoca de ellos, lo que nos damos cuenta es que en la estética idealista estos términos más bien llevan a una irremediable ambigüedad, a una serie de equívocos, cuando no directamente llevan a contradicciones o peor, a generalizaciones de tal amplitud idealistas que pierden totalmente de vista la realidad de la experiencia estética y lo concreto e histórico del objeto artístico. Una de esas generalidades es el mismo concepto de arte. Fíjense ustedes, dicen los analíticos, que la estética idealista habla de el arte en singular. Como si existiera algo común a todas las formas artísticas y además presente en todas y cada una de ellas del mismo modo que llamaríamos lo artístico. Cuando los filósofos analíticos le preguntan a los estetas idealistas que definan eso, qué es lo artístico, empiezan a tartamudear, empiezan a producir ambigüedades, equívocos, cuando no directamente contradicciones o unas generalizaciones que ya pierden de vista totalmente la experiencia estética y el objeto artístico en su carácter concreto. Los analíticos, en lugar de diseñar un sistema de pensamiento sobre el mundo o sobre el arte, así en general como lo llaman los estetas idealistas, el arte, lo artístico, proponen antes, uno, como tarea filosófica principal, el análisis del lenguaje que está relacionado con la belleza, el arte y la experiencia estética. Es decir, un análisis del lenguaje de la historia del arte, del lenguaje de la estética filosófica anterior a ellos o idealista, de la estética, un análisis del lenguaje de la crítica de arte, un análisis del lenguaje de la teoría del arte y también incluso, como posteriormente se va a ver en Estados Unidos con Dickey, con Danto y con Noel Carroll, por ejemplo, tres grandes posteriores de las décadas de los 60 y de los 70 estetas o filósofos analíticos estetas en Estados Unidos, incluso un análisis del lenguaje de las instituciones culturales que trabajan con lo estético y lo artístico, incluida la misma academia. Ahora, el asunto de la estética analítica no se detiene ahí. Y aquí es donde se vuelve sumamente importante, y esto es lo más interesante para nosotros en vistas de la lectura del texto de Nelson Goodman, Los lenguajes del arte. Como se puede notar quizás claramente en el título del texto de Goodman,
Fíjense en el título del texto de Goodman, Los lenguajes del arte. Si seguimos lo que vengo diciendo reciente sobre cómo la estética analítica se dedica al análisis del lenguaje relacionado con la belleza, el arte y la experiencia estética, entonces ¿no creen ustedes que el título del libro de Goodman debería ser Los lenguajes sobre el arte y no los lenguajes del arte? Aquí está lo interesante. Lo que sucede es que con este título Goodman quiere dar un paso más allá en la estética analítica de lo que comúnmente la estética analítica se había planteado como tarea, que es simplemente analizar los lenguajes que ya hay sobre el arte. Y es por eso que hemos elegido para el curso leer a Goodman y considerarlo como el mejor ejemplo de la estética analítica. O sea, no toda, ni la parte más importante de la estética analítica se basa en el estudio de otros discursos sobre el arte. La estética analítica más relevante se dedica más bien al estudio mismo del arte, bajo la premisa, y aquí está el primer punto que deben captar y aprender, bajo la premisa fundamental de que la actividad artística es una actividad lingüística. Entonces ya no son los lenguajes sobre el arte, sino que son los lenguajes del arte. O mejor todavía, los lenguajes de las artes. Es decir, la consideración de que las propias obras de arte, en tanto que formas de representación de la realidad y de comunicación, son también lenguajes. La pregunta entonces será, ¿cómo son esos lenguajes de las artes? ¿Cómo podríamos clarificarlos, entenderlos y analizarlos? Que sabemos qué es lo que hace la filosofía analítica. Y poder determinar qué comunican y con qué fin. Pero también determinar qué utilidad tienen y qué nos dicen sobre nosotros, sobre la realidad, sobre la experiencia estética y sobre nuestras relaciones. Básicamente, la pregunta fundamental de la estética analítica entonces es ¿cómo? ¿Cuál es el modo de significar de las obras de arte? Lo cual además podemos encontrar en los autores clásicos de la estética de la estética analítica, como son Monroe Beardsley, un norteamericano, Richard Wollheim, un inglés, y nuestro autor en cuestión, Nelson Goodman, también un profesor norteamericano de Harvard. Posteriormente, como les decía, en Estados Unidos vienen figuras en la generación posterior a Goodman, a Beardsley y a Wollheim, que son Dickey, George Dickey, Arthur Danto y Noel Carroll. También que tienen textos maravillosos que a todos se los recomiendo. En Los lenguajes del arte, que es el texto que ustedes debían leer para el curso, Nelson Goodman se propone elaborar una teoría sobre los diferentes lenguajes, ojo, diferentes lenguajes, en plural y diferentes, empleados en la actividad artística y concretamente en las diferentes artes. El arte es un lenguaje sobre el mundo. Un lenguaje que proporciona una experiencia que no debemos pensar como simplemente o básicamente expresiva o formal, sino que tiene un valor cognitivo
sobre el mundo. Ojo que esto es el segundo gran elemento de la estética analítica. Si decimos que el arte es un lenguaje sobre el mundo y que el lenguaje del arte, además, no solo dice cosas sobre el mundo, sino que nos proporciona una experiencia como cualquier otro lenguaje, esa experiencia es cognitiva. Si vemos la historia de la estética, que ya ustedes conocen más o menos bien desde el primer curso hasta ahora, la estética se ha preocupado por la experiencia estética que proporciona el arte como una experiencia básicamente expresiva. Es decir, que lo importante es ese acto de materializar algo que se encuentra en la interioridad del alma, del espíritu, tanto del creador como del receptor. Es decir, entender la experiencia estética como una experiencia básicamente expresiva o como una experiencia básicamente formal. Es decir, que nos interesa la experiencia estética porque es una experiencia que es básicamente una experiencia de contemplación sensible de un objeto que está diseñado, que está propuesto formalmente en su configuración, en su apariencia, de una manera que excita la forma estética de nuestra experiencia, es decir, la forma que tiene que ver con nuestros sentidos, con nuestras emociones y con nuestros sentimientos. Esto es lo que ha dicho en realidad y se discute qué tanto no, qué tanto sí. Tenemos excepciones, sabemos que Kant pensaba que era mucho más que esto, sabemos que Aristóteles pensaba que había un tipo de conocimiento específico en ese tipo de experiencia, sabemos que Platón decía que no, que era básicamente ignorancia, etc. Sabemos muchas cosas de la historia del pensamiento, pero lo interesante es que cuando la estética analítica dice que el arte es un lenguaje sobre el mundo y que es un lenguaje que proporciona una experiencia, saca un matiz, hace la diferencia, diciendo que esa experiencia, que es el lenguaje, que es el arte, proporciona, no es expresiva o formal. Tiene una dimensión expresiva, tiene una dimensión formal, pero es fundamentalmente una experiencia cognitiva sobre el mundo. Esto es sumamente importante porque si ustedes miran a su alrededor, investigan qué se está discutiendo hoy en día en la estética, qué se está discutiendo hoy en los museos, en las escuelas de arte, qué se está discutiendo hoy en las galerías, en las grandes revistas de historia del arte y de teoría del arte. ¿Qué se está discutiendo acerca de la complejidad de las formas artísticas contemporáneas que nos cuesta tanto entenderlas? Se está discutiendo justamente este punto. Se está discutiendo que ya las formas artísticas, las instituciones que trabajan con el arte y las formas de conocimiento que circulan al mundo del arte y de lo estético deben de dejar de pensar a las artes como un elemento básicamente expresivo, formal, ornamental, y empezar a pensarlo como una forma de investigación del mundo y de la realidad, y como una forma de experimentación que tiene por fin la obtención de un tipo particular de conocimiento sobre el mundo y la realidad. Es lo que se está discutiendo hoy. De hecho, los artistas ya no hablan de obras, hablan de proyectos. Lo que tienen son proyectos. En la misma Universidad de Costa Rica estamos discutiendo, hay un instituto de investigaciones nuevo que se llama el Instituto de Investigaciones en Artes, el IIARTE,
y tenemos maestría en artes, tenemos procesos formativos en artes y nos estamos preguntando por qué no ha sido reconocido todavía el trabajo artístico como un proceso de investigación. Y creemos que hacer investigación es hacer investigación sobre las artes y no hacer investigación en las artes. Bueno, las personas que creen que hacer investigación es hacer investigación sobre las artes y que los artistas no investigan, que los artistas lo que hacen es crear, expresar y producir unas formas bellas, pues están bastante retrasados en lo que se está discutiendo en la filosofía estética, desde mínimo la estética analítica. Que ya la estética analítica reconoce que la experiencia estética es fundamentalmente una experiencia cognitiva sobre el mundo. Como miembro de la filosofía analítica, Goodman asume que el arte es una forma de lenguaje. Lo que caracteriza a un lenguaje es que informa sobre el mundo y que esa información tiene un potencial valor cognitivo. Entre otros valores, tiene valor cognitivo, tiene valor práctico, tiene valor de seguridad, tiene valor de memoria, tiene valor informativo, tiene valor indicativo, tiene valor imperativo. Pero, para decirlo de manera más tajante, si se trata de un lenguaje, entonces se trata de algo con valor cognitivo. Eso es fundamental. Para la filosofía analítica no hay lenguaje que no tenga un valor cognitivo. Entonces la pregunta que se hace Goodman es, los lenguajes del arte, los lenguajes de las artes, ¿qué valor cognitivo tienen? Porque lo tienen que tener en tanto que son lenguajes. Y valor cognitivo no solamente tiene el lenguaje verbal, articulado lógicamente, este que estoy usando en este momento de las palabras. Ese es el lenguaje que más valor cognitivo puede alcanzar cuando a él se suma el método, la cuantificación, la formalización, la experimentación y una serie de protocolos de prueba y de evidencia, como sucede casi que exclusivamente en el discurso científico, pero no es el único lenguaje con valor cognitivo. Las imágenes visuales, las imágenes auditivas, el lenguaje literario y poético, el movimiento del cuerpo humano, la gestualidad, conforman sistemas de símbolos irreductibles entre sí, porque no se puede traducir de uno a otro toda la información o toda la experiencia general de cada uno. Es decir, una imagen no puede traducir un sonido, ni un sonido puede traducir una imagen. Lo hacemos metafóricamente cuando decimos que un sonido es brillante, o lo hacemos metafóricamente cuando decimos que una imagen es grave. Pero en realidad, una imagen, un sonido, un gesto o un verso, lo que cada una de estas formas simbólicas da de información y de experiencia, no se puede traducir de uno a otro. Son irreductibles entre sí. Cada uno con su propio valor cognitivo, cada uno con su propia sistema de símbolos irreductibles entre sí, según Goodman. Ahora, y aquí está el primer punto interesante de su propuesta. La especificidad de cada uno de esos sistemas no consiste en que sean unos más expresivos que otros y unos más cognitivos que otros. No se trata de una competencia para saber quién es más expresivo, quién es más cognitivo. Son diferentes modos de expresión y diferentes modos cognitivos de diferentes sistemas simbólicos. Goodman no está interesado entonces en reducir el asunto a la dicotomía que separa lo expresivo de lo cognitivo. Es que el lenguaje verbal es más cognitivo y menos expresivo que el lenguaje musical. Eso no tiene sentido para Goodman. Es como comparar aves con peces. Son diferentes sistemas simbólicos
y desarrollan diferentes formas expresivas y formas cognitivas. No hay una competencia ni una dicotomía que excluye o que separa lo expresivo de lo cognitivo. Lo que le interesa a Goodman, esto sí, es cómo podríamos determinar las condiciones semánticas y sintácticas distintas, diferentes entre el lenguaje de la ciencia, el lenguaje de la poesía, el lenguaje de la música, el lenguaje de la danza, el de la pintura. Pero vean que todos al mismo nivel. El de la ciencia, el del periodismo, el de la poesía, el de la música, el de la danza, el de la pintura. Ok, vamos por partes. Goodman es considerado, él mismo se consideraba, de hecho formaba parte, siendo estudiante y después profesor en Harvard, de un grupillo ahí, de una pandilla de estudiantes que se hacían llamar a sí mismos nominalistas radicales. Dentro del que estaba Beardsley también, y si no me equivoco, incluso también ahí estaba circulando ese grupo Quine. Goodman es considerado un pensador nominalista. Su filosofía se enmarca dentro del principio filosófico nominalista, según el cual no hay relación alguna entre las cosas del mundo y los nombres y los predicados que usamos para referirnos a ellas. Por ejemplo, si decimos que algo es rojo, no hay nada, no hay algo como la rojeidad en algo rojo. Nosotros podemos escarbar y escarbar y en las cosas rojas nunca vamos a encontrar algo que vamos a decir, hey, aquí está, lo encontré, la rojeidad de la cosa roja. Ni hay algo como la universalidad en el universo. Es decir, las propiedades, los predicados que usamos para referirnos al mundo, a las cosas del mundo, pero tampoco los nombres que le damos a las cosas del mundo tienen ninguna relación con esas cosas tal y como ellas son. Nada parece implicar que en el mundo haya algo, un objeto, cuya esencia coincida con la definición que damos al vocablo que usamos para referirnos a él. La palabra manzana no se parece a una manzana. La palabra manzana no sabe a manzana. La palabra manzana no nutre como la manzana. No se puede masticar, no se puede comer, no nos podemos alimentar ni nutrir con ella. La palabra manzana no huele a manzana. Goodman no solo es un nominalista, sino que es un nominalista radical y extremo, porque llega a afirmar que no existe ni siquiera un mundo, con independencia de que lo nombremos, lo describamos, lo señalemos, lo pintemos, lo bailemos, lo actuemos o lo musiquemos. Dicho de otro modo, nuestro conocimiento del mundo no consiste en una adecuación entre nuestras creencias, nuestro lenguaje y una realidad exterior independiente de ellas que se adecúan y se acoplan. Del mismo modo, justamente que una pintura no consiste en la traducción al medio pictórico de algo previamente existente y perceptible directamente a través de nuestros sentidos. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que todos los modos, lenguajes, sistemas que tenemos de conocimiento, todos nuestros modos cognitivos y lenguajes son, dice Goodman, maneras de hacer mundos, maneras de construir mundos. Una de las otras obras fundamentales de Nelson Goodman se llama justamente así, se los recomiendo, es un libro de ensayos
con unos ensayos realmente valiosísimos en términos de epistemología y de teoría del lenguaje y de la referencia, que se llaman Maneras de hacer mundos, de construir mundos. Así se llama el libro, Maneras de hacer mundos. Por eso, su punto de partida es el de afirmar que los mundos, que las diferentes actividades artísticas constituyen y forman, no son solo ficticios, sino que son mundos reales. Pueden ser ficticios en el sentido en que son o contienen un uso de su lenguaje simbólico para la generación de comunicación de imaginaciones. Pero como objetos producidos por un lenguaje, son mundos, primero. Y en segundo lugar, son mundos reales. No importa si se refieren a hechos reales, pueden ser ejemplificaciones o modelos, pueden ser expresiones de sentimientos auténticos. En todos estos casos se trata de mundos reales, incluso si son mundos imaginados. Son mundos autónomos en los que rigen leyes diferentes que no compiten con lo que se suele llamar mundo real, sino que lo constituyen como cualquiera de los otros lenguajes. Por lo tanto, lo valioso de la actividad artística, ¿en dónde está? Lo valioso de la actividad artística está en primer lugar en que tiene una capacidad de crear nuevas formas de comprensión del antiguo mundo, que lo convierten en un nuevo mundo, de descubrimiento de prejuicios, de modificación en la visión habitual de la realidad, rejuveneciéndola o de hecho recreándola. Estamos aquí entonces ante el concepto, como les decía, contemporáneo de arte, que concibe al arte ya no como una actividad puramente expresiva o formal, creativa, sino a un concepto contemporáneo de arte que lo concibe como una actividad cognitiva, como una investigación y una respuesta al mundo como aquello que constituimos entre todos. No como la expresión de una identidad, de la identidad de una cultura o de un individuo, no solo como un objeto de sentimientos frente a la obra del arte, si no siento nada, entonces no sirve de nada, ni de goce solamente basado en la contemplación o en el producto de una fabulación, de una imaginación o fantasía febriles que nos alejan y nos ayudan a distraernos y a distanciarnos de la realidad hacia mundos irreales, puramente mentales y fantásticos, sino ver el arte como una forma de investigación del mundo que lo constituye según su modo específico de considerarlo cognitivamente, dando lugar a un mundo propio desde esta peculiar perspectiva que caracteriza ese lenguaje específico de cada arte. Y muy importante, que no lo considera menos ni más que otros lenguajes. Ojo, ¿verdad? No está por encima ni por debajo de otros lenguajes que constituyen otros mundos, desde sus otras particulares formas de conocerlo y de investigarlo. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cómo realizan las artes esto? Muy bien. Cada una de las diferentes artes utiliza un lenguaje distinto, un sistema de simbolización distinto. Un sistema de símbolos es el conjunto de etiquetas que le ponemos a las cosas para ordenar, clasificar, representar, describir un mundo de objetos. Ahora, cuando atendemos a las artes, y no solo a los lenguajes formales de la lógica y la matemática o al lenguaje ordinario que usamos todos los días,
nos damos cuenta de que los símbolos no solo sirven para referenciar o para denotar, sino que también pueden connotar, señalar, representar, mostrar, ejemplificar, expresar, etc. Ordenar. Por esta razón, una teoría de las artes no puede ser solamente una teoría de la representación, como ven, o de la expresión o de la denotación en las artes. Es decir, si uno dice, una teoría de las artes debe explicarnos la representación porque lo que las artes hacen es representar, pues resulta que no está entendiendo esa teoría que si las artes son un lenguaje, tienen todas las capacidades que tiene un lenguaje. No solo la de representar, no solo la de expresar, sino también la de señalar, la de mostrar, la de ejemplificar, la de expresar, etc. Tiene todas las funciones que todo lenguaje tiene. Ahora, no todos los lenguajes tienen las mismas funciones o sirven para lo mismo en la misma proporción. Hay lenguajes que son predominantemente denotativos. Hay lenguajes que son predominantemente representativos. Hay lenguajes que son preponderantemente ejemplificantes, expresivos o demostrativos o informativos o imperativos. Entonces, todos los lenguajes tienen estas funciones, pero no las tienen en la misma configuración de preponderancia. Según Goodman, en los lenguajes de las artes hay tres formas preponderantes de función de ellos mismos. Hay tres formas de darse la relación de referencia en las artes que son las tres formas predominantes. Por representación, por ejemplificación y por expresión. Pero quiero que pongan atención a esto. Estas tres formas aparecen en todas las formas del arte, pero a veces hay formas del arte que son más ejemplificantes que expresivas y representativas, otras que son más expresivas que ejemplificantes y representativas, otras que son más representativas que ejemplificantes y expresivas. No son exclusivamente esto, son preponderantemente esto. De lo que se trata es de ver la estructura sintáctica y semántica en que se presenta cada uno de estos lenguajes para dar más énfasis a la representación, a la ejemplificación o a la expresión. La representación estaría en función de la denotación. Es decir, digamos que las etiquetas que usamos en el lenguaje que está predominantemente articulado por la representación, buscan ser etiquetas que nos dirijan al mundo. Va de la etiqueta al mundo. Vemos un cuadro que es representativo, predominantemente representativo. Inmediatamente pensamos que en el mundo hay algo que corresponde con esa etiqueta que el lenguaje del cuadro me ha marcado para que yo entienda un mundo. Entonces voy de la etiqueta al mundo. La representación entonces tiene una función denotativa, pero una denotación que no tiene nada que ver con el parecido o la semejanza. Esto es fundamental y es importantísimo para la estética contemporánea, esto que dijo Goodman en los lenguajes del arte. Hemos pensado tradicionalmente que la capacidad de representación que hay en las formas artísticas está basada en la semejanza, en el parecido, en la mímesis, en la imitación. Goodman considera que en realidad, efectivamente, hay formas de las artes, hay lenguajes de las artes que son representativos, que son preponderantemente representativos.
Son ejemplificativos y expresivos también, pero tienen una predominancia representativa. Pero no porque estén basados en la semejanza, en la imitación, en el parecido, en la mímesis. ¿Por qué Goodman quiere romper esta idea de que la representación tiene que ver con la semejanza y con el parecido? Porque Goodman conoce muy bien las teorías cognitivas. Él hace filosofía analítica, ha estudiado lógica, ha estudiado epistemología, filosofía de la ciencia. Sabe muy bien que la semejanza y el parecido sirven a un nivel muy básico a la cognición. O sea, la semejanza y el parecido, que en realidad nosotros lo usamos no con las artes representativas, sino que lo usamos con todo. Nosotros vemos rostros en las trompas de un carro, vemos formas humanas en las papas, en las zanahorias. Nosotros funcionamos miméticamente a un nivel muy básico. De hecho, el nivel más básico de cognición es el nivel que tiene que ver con la mímesis, con la imitación, con la semejanza, con el parecido. ¿Cuál es ese nivel muy básico? El de, como lo dijo Aristóteles hace 3000 y resto de años, es el mero reconocimiento, la anagnórisis. Es fundamental. Sin la anagnórisis, sin reconocer las cosas, nosotros no podríamos desarrollar ningún tipo de cognición posterior ni de forma sofisticada de conocimiento. Es absolutamente crucial, pero es el nivel más básico de cognición, encontrar parecidos. Ay, ya vi en ese cuadro, ahí está el rey Luis XIV, entonces ya entendí el cuadro porque reconocí y porque el cuadro en el fondo es una representación de Luis XIV. Ya lo descifré. Dice Goodman, eso es lo más básico. Y la experiencia estética y lo que los lenguajes del arte buscan no es algo tan básico. Es algo cognitivamente muchísimo más sofisticado y complejo que eso. Entonces, sí, la representación, pero la representación que no tiene nada que ver con el parecido o la semejanza, sino con un problema más sofisticado de familiaridad. ¿Cuál es un problema de familiaridad? ¿Cómo se hace familiar algo? ¿Cómo se hace habitual algo dentro de un sistema de símbolos? ¿Cómo se da la habituación del sistema de símbolos empleado? ¿Cómo se cimientan en hábitos referencias simbólicas de nuestros sistemas de símbolos? Ese es el verdadero problema cognitivo de la representación. ¿Cómo se forman, cómo se articulan, cómo se instalan familiaridades? ¿Cómo empezamos nosotros con un entrenamiento cultural, con un entrenamiento sensible, con un entrenamiento cognitivo a generar hábitos referenciales simbólicos en sistemas de símbolos sumamente complejos? Familiaridad y habituación. Ese es el problema de la representación. En el caso de la representación, diríamos que la referencia entonces va de la etiqueta al mundo, generando familiaridad, generando hábitos de referencias simbólicas que generan estos sistemas tan complejos de símbolos. ¿Por qué un león es el símbolo de un banco? Bueno, hay un problema aquí que tiene que ver con la representación, que debe explicarnos cómo se generó esa familiaridad, de tal manera que vemos completamente natural que un león sea el símbolo de un banco, por ejemplo. O que el rojo sea el símbolo de la pasión. Ahora, en la ejemplificación y en la expresión, la cosa es al revés. En el caso de la ejemplificación y la expresión, la referencia va del mundo a la etiqueta. No va de la etiqueta al mundo, sino del mundo a la etiqueta. El mundo, digámoslo así, se hace presente en la etiqueta.
Porque hay propiedades que posee la obra de arte que definen una referencia desde el mundo, con significado y relevancia para tenerlo en cuenta como parte de la obra a tomar en cuenta en su interpretación, en su descripción. Es que decimos que la obra ejemplifica algo. Sabemos que hay un color que es el gris, por ejemplo. Sabemos que hay un color que es el rojo. Y sabemos que hay un cuadro y ese cuadro tiene el color gris o tiene el color rojo. Sabemos que mide tanto, que tiene tales figuras, que es al óleo, etc. Tiene una serie de propiedades. Pues bien, de todas las propiedades que el objeto artístico tiene, hay unas propiedades que son ejemplificantes, que no son simples propiedades descriptivas de la cosa, sino que están ahí como algo que viene del mundo. Ser gris, ser rojo, por ejemplo, es denotado por alguna etiqueta de la propiedad en cuestión. Neutralidad en el caso del gris, por ejemplo, o alerta en el caso del rojo. En este último caso, como vemos, vamos del mundo a la etiqueta. Aplicamos algo del mundo a la etiqueta que se forma con alguna propiedad de la obra. ¿Por qué ese cuadro es tan oscuro? Bueno, la oscuridad es una propiedad del cuadro. Entonces, el cuadro ejemplifica con la oscuridad del mundo. Pero entonces, ¿qué es la oscuridad del mundo? ¿Cómo es qué es que el cuadro ejemplifique la oscuridad del mundo? Algunas propiedades son más relevantes que otras en cada obra de manera diferente, pero en todas las obras hay propiedades que, aunque decorativas, aunque parezcan ornamentales, formales o de composición del cuadro, un dilema puramente formal, en realidad forman parte del modo de simbolización ordenando, clarificando, desordenando también o planteando problemas a nuestra experiencia. Están ahí porque están planteando problemas a nuestra experiencia y a nuestra concepción de mundos. Y finalmente, por otro lado, tenemos la expresión. Porque las obras de arte no solo denotan o representan y no solo ejemplifican, sino que también expresan, efectivamente expresan. Ahora, ¿qué expresan? Los sentimientos de una individualidad, la identidad de una cultura. No. Lo primero es que decimos que una obra de arte expresa porque transmite el estado de ánimo de su productor o porque produce un estado de ánimo en el receptor. Eso es lo que comúnmente decimos, lo que acabo de decir. ¿No? Cuando se dice, el arte es expresivo, pensamos así, el arte es expresivo porque en el arte se transmite el estado de ánimo de su productor o porque el receptor termina conmovido emocionalmente o se produce en el receptor un estado de ánimo intenso. Para Goodman, la obra posee lo que expresa. Si vemos en este otro modelo, en el modelo habitual, resulta que está la obra. Pero lo que importa es el estado de ánimo del autor y el estado de ánimo del receptor. Y en la obra, ¿cómo es que no nos explican cómo la obra es expresiva? Nos explican que hay una expresividad en el autor, un estado de ánimo que se transmite por la obra. Nos explican que hay un estado de ánimo en el receptor y que se conmueve y que llora viendo la obra o se carcajea viendo la obra o tiembla de terror viendo la obra. Pero no nos dicen nada de lo expresivo en la obra. Si ustedes se dan cuenta, las teorías expresivas del arte nunca nos explican de qué manera es expresivo el arte. Nos explican cómo son los estados de ánimo del autor y del receptor y nos dicen que la obra es un transmisor de eso. Pero eso todavía no nos responde a la pregunta cómo la obra de arte es expresiva. Para Goodman, decir que el arte es expresivo no es decir que transmite ningún estado de ánimo
ni del productor, ni del receptor. No nos interesa el receptor y el productor, nos interesan los lenguajes del arte. Para Goodman, cuando decimos que una obra de arte es expresiva, lo que estamos diciendo es que la obra posee lo que expresa. No es que una obra transmite alegría, la alegría del autor o la alegría que confirmamos en el receptor al apreciar la obra. No, no es que una obra transmita alegría o produzca alegría. Lo importante, y así lo dice Goodman, es que la obra es alegre. ¿Qué quiere decir que la obra es alegre? Es decir, que la obra es expresiva. No que transmite, sino que ella es expresiva. No transmite alegría, la obra de arte es alegre. La obra posee lo que expresa. ¿Cómo? Esa es la pregunta. Y entonces es una propiedad de la obra lo expresivo. Por lo que la obra está sujeta a la lógica también de la ejemplificación. Porque si la expresión está en la obra, entonces la expresión es una propiedad de la obra. Y si es una propiedad de la obra, entonces está sujeta a la lógica de la ejemplificación, que tiene que ver con cómo las propiedades son etiquetas hacia algo en el mundo o desde algo en el mundo, como las otras propiedades de la obra. Lo que pasa es que la expresión es una ejemplificación metafórica. No procede por literalidad. Hay gris en el cuadro, ¿qué es lo gris en el mundo? ¿Qué es lo rojo en el mundo y cómo eso rojo se convierte en una propiedad en el cuadro para estar ahí ejemplificado? No es literal como en la ejemplificación. En la expresión, la propiedad que está ahí es una ejemplificación metafórica. Es por la aplicación de una etiqueta nueva, distinta a un objeto habitual. Es como funciona la metáfora. Le ponemos una etiqueta nueva y distinta a un objeto habitual y hacemos un desplazamiento del sentido. Esta distinción de Goodman entre representación, ejemplificación y expresión es tremendamente útil en los análisis contemporáneos del arte y sobre todo es muy útil y muy aplicada de maneras realmente interesantes en el estudio del arte contemporáneo, que es tan difícil de estudiar, que es tan difícil incluso de apreciar o de tolerar en algunos casos. Pero no es lo único que nos debe interesar de su teoría. Hay otro aspecto relevante que es lo que Goodman llama, como ustedes vieron en la última parte que tenían que leer de los lenguajes del arte, los síntomas de lo estético. Esto es muy, muy relevante también. Resulta, como ya lo había definido Wittgenstein, para poder referirnos a objetos a través de conceptos estéticos, tenemos objetos en el mundo, sabemos que nos referimos a los objetos con diferentes tipos de categorías y de conceptos, y unos de esos conceptos son estéticos. Ok, para poder referirnos a objetos a través de conceptos estéticos, como por ejemplo, a algo que tenga que ver con la estructura de una obra de arte, hay previamente que estar familiarizado, dice Wittgenstein, con una praxis cultural. O sea, eso no se puede hacer si no estamos ya dentro de una praxis cultural que nos ayuda, que nos enseña, que nos ha habituado, que nos entrena en cómo referirnos a objetos del mundo con conceptos estéticos, con sus reglas explícitas e implícitas, con sus usos y con sus convenciones, esta praxis cultural. Esto quiere decir que nuestros conceptos estéticos se encuentran en un nivel categorial distinto. Distinto de los conceptos que podemos inferir lógicamente y que podemos colegir de sus propiedades objetivas. Es decir, nuestros conceptos estéticos no se infieren lógicamente, ya eso ustedes lo saben desde que estudiamos a Kant, ni tampoco son conceptos que tienen que ver con cómo colegir sus contenidos con propiedades objetivas en el mundo. El nivel categorial de los conceptos estéticos
responde a una praxis de interpretación, no a una inferencia lógica ni a una cotejo con propiedades objetivas de las cosas en la realidad. El nivel categorial de una praxis de interpretación es el nivel categorial de los conceptos estéticos. Desde este punto de partida, Goodman propone tajantemente que ya no debemos nunca más plantearnos la pregunta, ¿qué es arte? Sino solamente la pregunta, ¿cuándo hay arte? Es decir, ¿en qué tiempo y bajo qué condiciones validamos, reconocemos o definimos algo como arte? Entonces, esos síntomas de lo estético que nos están diciendo, no hay nada esencialmente estético. No hay cosas que son en sí mismas estéticas. Un cuadro no es estrictamente el estético. Nosotros lo apreciamos estético desde una praxis de interpretación que nos ha entrenado en que cuando se presentan las condiciones, los síntomas, los aspectos que tiene ese cuadro, entonces hablamos de que hay ahí arte. ¿Ya? No es ¿qué es arte? Dice Goodman, tenemos que olvidarnos de esa pregunta. Es una pseudo pregunta, es un pseudo problema. Está mal planteado ese problema. El verdadero problema es ¿cuándo hay arte? ¿En qué tiempo? ¿Bajo qué condiciones validamos, reconocemos o definimos algo como arte? ¿Cuáles son los aspectos, los síntomas en algo que hacen que sea arte? Síntomas como de un enfermo. Yo soy este cuerpo. Yo soy lo que estoy en este momento mostrando. Si de repente me sale un brote, si de repente empiezo a secretar mucosidad de mi nariz amarilla o verde o roja, empiezo a tener síntomas que me dicen, un momento, ya Pablo no está sano. Ahora Pablo es algo, otro, tiene algo. Bueno, nosotros vemos los objetos del mundo, los objetos tienen sus características y de repente vemos objetos que tienen unas características, unos síntomas que nos dicen, aquí hay algo estético. Entonces, no habría entonces un criterio constante y definitivo de lo estético, que definitivamente diferenciara la experiencia estética de otras experiencias o el objeto estético de todos los otros objetos. A lo más, afirma Goodman, habría aspectos o síntomas de lo estético que funcionarían como características gramaticales y lógicas de los lenguajes de las artes para indicarnos que estamos en presencia de algo estético. Y eso corresponde a una praxis cultural. Ahora, hay que tener cuidado. Estos aspectos o síntomas no son reglas de interpretación, como si hubiera vocabularios artísticos. Cuando hay A, B, C, entonces hay una obra de arte. No, no funciona así. Es decir, no hay eso y tampoco hay un diccionario de los símbolos. Hay diccionarios de símbolos. Ustedes van y pueden comprar un diccionario de los símbolos, el de Todorov, no sé, hay un montón de diccionarios de símbolos. Ustedes van y compran en la librería, ¡ay, qué lindo! Un diccionario de símbolos para saber, conocer qué significan las artes. Cuando ustedes compran un diccionario de símbolos, lo que ven es un diccionario que asocia una serie de prácticas con una serie de figuras. En realidad, no es un diccionario de los símbolos, es una historia de los significados de los símbolos. Es una historia cultural de lo simbólico, no un diccionario de símbolos. Porque ese símbolo no siempre simbolizó eso. Y de hecho hay símbolos que ya no simbolizan lo que simbolizaban. ¿Ya? Porque la pregunta es, ¿cuándo hay arte? La pregunta es, ¿cuándo algo se establece dentro de una praxis simbólica, cultural, y establece esa familiaridad de la que hablábamos? Entonces, un diccionario de símbolos no es un diccionario de símbolos que está ahí para siempre. Es en realidad un diccionario de símbolos donde uno debería tachar el título y decir, no, no es un diccionario de símbolos,
es una historia cultural de lo simbólico. Es distinto. Y ahí sí funcionan muy bien esos diccionarios porque ya sabemos que están enmarcados en cómo, como lo anuncia Goodman, estos aspectos o síntomas no implican reglas de interpretación como si hubiera vocabularios artísticos que, por ejemplo, ligaran ciertos sonidos con ciertos sentimientos o ciertos colores o formas o emociones a ciertas emociones o ciertos conceptos. Eso se transforma constantemente. Cosas que antes eran arte ahora no son arte, cosas que ahora son arte antes no lo eran. Como dice el mismo Goodman literalmente en la página 238 de los lenguajes del arte, la búsqueda de la trabazón precisa entre el símbolo y lo simbolizado requiere de una sensibilidad máxima y es una búsqueda sin fin. Nunca acaba, nunca vamos a encontrar esa trabazón precisa. La vamos a encontrar momentáneamente, por eso la pregunta es ¿cuándo? ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir en el fondo que la experiencia estética no es otra cosa que una experiencia activa de interpretación de símbolos y los síntomas de lo estético serían los aspectos que la hacen original, las condiciones que cuando aparecen simplemente tienden a darse en una experiencia estética. Ojo lo que estoy diciendo, ¿cuándo aparecen? Por eso la pregunta es, ¿cuándo hay arte? Tenemos entonces que los símbolos estéticos suelen ser expresivos. Estos son los síntomas. Expresivos, sintácticamente densos, semánticamente densos y semánticamente repletos. Lo repleto, lo denso, lo expresivo. Para sus composiciones, les voy a pedir como tarea que a través del análisis de un ejemplo artístico de su elección, me definan y me expliquen los 4 síntomas de lo estético según Nelson Goodman. Y que lo vinculen esto con la definición que ya vimos de Goodman del arte y de la experiencia estética como un modo cognitivo. ¿De qué manera la presencia de esos síntomas en una obra de arte nos dan alguna clave de interpretación que nos permita entender el modo cognitivo que ese lenguaje produce y por lo tanto el mundo que ese lenguaje hace? Maneras de hacer mundos. Recuerden finalmente que entonces para Goodman la curiosidad es la causa del arte y el conocimiento es su objetivo o meta final. Obviamente, no es un conocimiento como el de las ciencias naturales, no es un conocimiento como el de las matemáticas o la física, no es un conocimiento como el de la antropología ni el de la sociología. Básicamente porque, dice Goodman, en Maneras de hacer mundos, en la página 100 de Maneras de hacer mundo en la edición de Visor, básicamente porque en el arte las emociones funcionan cognitivamente. Esta es la clave. ¿Cómo hacer que las emociones funcionen cognitivamente? Los síntomas del arte, el modo cognitivo que un objeto obtiene como artístico cuando aparecen los síntomas estéticos, lo que buscan es esta manera de virar las emociones para que funcionen cognitivamente. Si las artes junto con el resto de los sistemas simbólicos, proporciona conocimiento del mundo. Entonces, lo que hacemos nosotros, estética, el estudio de las artes, es el estudio de la creación y la comprensión de nuestros mundos y de nuevos mundos. Lávense las manos, no se toquen la cara y acérquense a los demás
cuidadosamente, atentamente, inofensivamente. Hasta pronto.